Claro, eso de eliminar peajes, eso es realmente esa es una demagogia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son contratos ley. A continuación, Luis Pastor, experto en temas municipales, se conecta a esta hora. Muy buenas noches, bienvenido, señor Pastor, con todo gusto. Si podría activar su audio, por favor, para poder dialogar, porque tengo muchísimas preguntas para usted. Muy bien. A ver. Ya estamos conectadísimos. Ya nos Sí, escuchamos perfectamente. sí, cómo no. ¿Cómo está? Bienvenido, exitoso. A ver, quiero comenzar, por favor, con el tema del señor López Aliaga, porque es el alcalde de Lima Metropolitana, que ya inició funciones, y luego ir un poco por los temas que son concurrentes en los distritos, como por ejemplo el tema municipal de recojo de basura, la seguridad, y cómo los alcaldes prácticamente no han trabajado en la última semana de diciembre. Como ya se iban, no han hecho absolutamente nada. El tema que creo que los amigos del Volante quieren escuchar, quieren conocer, es cómo Rafael López Aliaga en campaña decía vamos a anular los peajes y ahora ha dicho de que vamos a renegociar. ¿Cuál es su opinión frente a ese mensaje del actual alcalde de Lima? He escuchado y analizado la conferencia de prensa que dio. Si él cumple lo que dice, esos tres planteamientos, sería un avance cualitativo, ¿no? Negociar públicamente es, en buen castellano, poner de una otra manera contra la pared a la empresa concesionaria, ¿no? Que son empresas que son, digamos, los que ingresaron después de los conflictos que hubo con Odebrecht. Entonces, es más, han hecho una precisión sobre, por ejemplo, peajes ridículos, o sea, peajes domiciliarios. Yo, para salir de mi zona, pago un sol, pero tengo que pagar además 6 soles de peaje, ¿cierto? 600 de incremento. Ahí abriría las puertas no solo para una negociación, sino para que un mecanismo inclusive de empadronamiento para las personas que viven a 1 kilómetro a la redonda, ¿no? O sea, al menos hay algunas propuestas concretas y no en campaña, sino en gestión. Claro, eso de eliminar peajes, eso es realmente esa es una demagogia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son contratos ley. Y son contratos, son acuerdos jurídicos. Por más que se hayan celebrado la corrupción, ¿no? En la gestión de Castañeda y profundizado principalmente en la gestión de Susana Villarán, ¿no? Así es. Pero él también menciona ir por las vías alternativas y entiendo que es una opción que también tomó el alcalde, exalcalde ahora de La Molina, ¿no? También quiso él proponer una vía alternativa, pero fue cerrada por la Municipalidad de Lima. Es un poco lo que mencionó hoy el señor López Aliaga. Ahora tendrán que hacer una alianza estratégica y creo que la perspectiva de este alcalde, ¿no? La perspectiva de él es gobernar con todas las municipalidades, vengan de donde vengan. Me parece que estamos todavía en el periodo de noviazgo, ¿cierto? Y si está ofreciendo eso, pero hay otra cosa también importante. Él ha denunciado trabajadores fantasmas en la Municipalidad de Lima. O sea, estamos hablando de lo que sería algo así como una especie de municipio anticorrupción, algo inédito, porque muchos hablan de la anticorrupción, pero aquí se ha hecho una denuncia puntual y concreta. Es más, se ha hablado de montos, de cantidades de personas y cantidades de montos que se estarían perdiendo. Entonces, esa afirmación es una afirmación, digamos, muy puntual y concreta que, por ejemplo, no ha sucedido en el gobierno nacional, que hasta hace poco feneció, ¿no? O sea, realmente no ha habido, por ejemplo, a sabiendas de que el Estado peruano lamentablemente funciona a través de un mecanismo lobista, ¿no? Donde se piensa que los fondos públicos son, digamos, cuasi propiedad del gobernante de turno, cuando por el contrario son recursos que provienen de los tributos de los ciudadanos y allí tiene una responsabilidad directa, no solo el alcalde de Lima, en general todos los alcaldes que piensan que las municipalidades son sus chacras. 1.800 municipalidades distritales, 200 municipalidades provinciales, estamos hablando de cerca de 2.000 instituciones públicas del Estado que, tal como señaló la Contraloría aproximadamente hace 3 meses, en solo un año desviaron, llámese gobierno local, regional y nacional,
cerca del 13% del presupuesto nacional de la República, que implicaba cerca de 11.000 millones de soles. Entonces, ya no solamente si ahora hay luchadores anticorrupción, pero también hay autoridades que estando en gestión se plantean eso, me parece que es algo encomiable si es que lo cumple. Si no lo cumple, obviamente, ahí va a venir también el cuestionamiento de la sociedad civil, de los medios de comunicación, ¿no? Así es, bueno, lo que él ha hecho es lo que corresponde, hacer una auditoría y una transferencia, y es lo que la gente no sabe, porque se va mi alcalde, pero no se va así nomás. Mi alcalde se va, todos sabemos que los últimos alcaldes han abandonado su cargo, parece la última semana, y hay que hacerle una auditoría. Rafael López Aliaga ha tenido la voz para decir: yo he recibido una ciudad de Lima completamente quebrada, pero otros alcaldes han denunciado cosas como, por ejemplo, el alcalde de San Juan del Lurigancho, Alex González, o ese alcalde, no me ha permitido hacer la transferencia. Otro en comas decía: vea, le decía a la reportera, cómo tenemos aquí prácticamente un lugar lleno de chatarra, que son camionetas donadas para los serenazgos y compactoras de basura llenas de basura. Vean lo que me están dejando, y la gente quiere saber, ¿esto solamente se queda con la queja? ¿Qué procede luego de la denuncia pública? Perdón, la última parte no la escuché, lamentablemente. No se preocupe, comprendemos. ¿Qué procede en la legalidad luego de la denuncia que hace el nuevo alcalde, ¿no? Mira cómo deja el distrito, mira Lima que me queda completamente quebrada, tengo carros que son chatarra. ¿Qué sigue luego de esa denuncia pública? Porque la gente quiere justicia. Luego de la denuncia, correcto, quiere justicia. Y mire, hay un antecedente en la municipalidad del Callao, todos tenemos conocimiento que hace justamente solo unas semanas se detuvo a 8 regidores. Un año antes también en la municipalidad de Callao se les detuvo al anterior alcalde y a otros 8 regidores en plena gestión. Ahí tenemos un ejemplo concreto. Yo soy testigo personal, le digo, porque de una otra manera en la actividad que yo me dedico, yo considero que por lo menos, ojo, y bajo responsabilidad, no menos del 40% del personal de la Municipalidad de Lima está totalmente inflado. La municipalidad no es una beneficencia pública. Eso, inflar el presupuesto de personal, ¿es un acto de corrupción? Por supuesto que sí. Y eso no solamente involucra a estas personas que serían fantasmas o que no trabajan, sino a las personas que los han contratado, porque están utilizando los fondos públicos que vienen de los tributos de todos los ciudadanos. Entonces, lo que viene a esta declaración pública es, tenemos que ver sentados a estas empresas concesionarias con la municipalidad, con el alcalde, en la cual ahí se plantea justamente los cambios en el respectivo contrato, ¿cierto? O sea, ahí está planteando una negociación, ¿no? O sea, no está pateando el contrato, pero está planteando una negociación. ¿Por qué razón? Porque hay una justificación. Se amplió por décadas esa concesión a cambio de ¿qué? A cambio de corrupción, motivo por el cual está detenida la señora Susana Villarán, ¿cierto? Entonces hay una razonabilidad, hay una justificación. Parece que López Aliaga quiere llevarlo por la vía penal, porque por la vía del arbitraje, ahí lo más probable es que perdamos, porque en el arbitraje lo que se va a ver es el servicio público. En cambio, por la vía penal, y ahí también hay consecuencias como indemnizaciones, etcétera, y ahí podríamos tener una importante victoria de manera soberana, porque acá estamos hablando de una negociación con una empresa privada de otros países. Entonces, esa sería una fórmula de negociación muy importante, ¿cierto? Conquistar, lograr algo. Y por otro lado, también, al lograr develar justamente estos trabajadores fantasmas, eso va a significar ¿qué cosa? Obviamente, el cese de esas personas y también la sanción de los funcionarios. Así ya no están trabajando, asumen como tal responsabilidad. Considero que lo que haga la Municipalidad de Lima, que es una de las 180 municipalidades del Perú, va a irradiar a nivel nacional, teniendo en consideración también que la ley orgánica considera a la Municipalidad de Lima como un municipio especial, ¿no? Eso, entonces, digamos, de acá a un tiempo haremos, pues, hará su conferencia de prensa y nos dirá cuál es el resultado, ¿no? Estamos dentro, creo, de los 100 primeros días que todos los alcaldes, digamos, realizan acciones de impacto.
En este caso, López Aliaga anuncia las acciones de impacto. Veremos el día 100 si eso se cumplió. Si se cumplió, obviamente eso va a ser algo muy importante para todas las municipalidades. Así es, ahora que usted menciona el presupuesto para el siguiente, bueno, para este año, ya estamos en 2023, el presupuesto es el 25% más que el año pasado y lo que la gente quiero que conozca y entienda es que nos debe incomodar la corrupción porque su dinero es lo que a usted le cuesta cuando paga un producto, esos son los impuestos, pero muchas veces hay un presupuesto para hacer las obras en los gobiernos regionales, lo que la gente está reclamando, las vías, los hospitales, los puentes, las pistas, las carreteras, pero como usted ha mencionado, gran parte de ese presupuesto de ese municipio se va al bolsillo del alcalde o a cometer actos por debajo de la mesa. ¿Cómo fiscalizar ahora que van a tener mayor presupuesto, más ingreso, más dinero? Hay algo importante. Se ha incrementado el presupuesto de la Municipalidad de Lima. ¿Por qué se incrementa? Esto no es reciente, esto ya viene de hace muchos años. Lima concentra las principales actividades empresariales. El 40% de la actividad económica del país está concentrado en Lima. Y es por esa razón que Lima recibe poco canon, poco foncomún, pero tiene mucho presupuesto por la recaudación directa. En consecuencia, eso es un hecho que debe implicar que los regidores, porque el Consejo Municipal funciona como el gobierno nacional, ¿no? Hay un órgano ejecutivo, que es la alcaldía, y hay un órgano fiscalizador, que es el Consejo Municipal, órgano fiscalizador y órgano normativo, ¿no? El año pasado, en marzo, se modificó la ley orgánica y ahora los regidores tienen más facultades. Es como que a los congresistas les dieran más facultades para fiscalizar. En este caso, los congresistas no han logrado eso, pero sí los regidores. Ahora tienen más poder de fiscalización. Antes, de alguna manera, la normatividad era un poquito un saludo a la bandera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el regidor debe cumplir su función. Fiscalizar no es obstruir. Gracias a la fiscalización, las autoridades trabajan mejor. ¿Por qué razón? Porque se sienten controladas. Y ese control implica el mejor uso de los recursos públicos. Implica evitar el desvío de los fondos públicos para hechos de naturaleza privada. Este Congreso de la República, que está en un periodo, digamos, de permanentes reformas, debe plantear también algunas modificaciones adicionales a la legislación municipal en cuanto a la fiscalización. Por ejemplo, que los alcaldes que no cumplan con el presupuesto participativo donde participa el pueblo, ¿cierto? Y donde hay consejos de vigilancia de la misma población regulada por la ley, deben ser causales de vacancia, entre otros hechos adicionales, ¿no? ¿Correcto? Porque la lucha contra la corrupción se expresa a través de medidas normativas, ordenanzas y también leyes del Congreso. De esa manera, a más fiscalización, obviamente menos corrupción, a más políticas normativas anticorrupción, de control interno, por ejemplo, o el hecho de la reforma que ha habido a nivel de las procuradurías, en las cuales ya los procuradores no son designados por los alcaldes, ¿no? ¿Cierto? A más acción de resguardo del fondo público, de control interno, de fiscalización de regidores y de control social de parte de los vecinos a través de las juntas de vigilancia de los presupuestos participativos, menos corrupción y por lo tanto más recursos para más obras y para que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, yo quiero preguntarle un poco sobre esa propuesta de campaña y que él ha ido repitiendo durante toda esa época de elecciones, ¿no? Convertiré a Lima en una potencia mundial. Escuché a algunos expertos ya días antes que decían por el poco tiempo que tiene el señor Rafael López Aliaga va a ser un poco difícil esta promesa. ¿Cómo podría lograrse al menos? Él habla de muchos proyectos, pero otros mencionan el presupuesto aquí en Lima no hay. Tendríamos que hacer préstamos internacionales para hacer lo que él está prometiendo. ¿Es factible esto? Lima potencia mundial, qué bonito, suena muy bonito. Los extranjeros vienen mucho al Perú, pero vienen al aeropuerto Jorge Chávez y inmediatamente se van a Cajamarca, al Cusco, a Huancayo, a Piura, a Sullana, a la selva, ¿no? ¿Cierto? Pero no se quedan en Lima. Los limeños, cuando tenemos la oportunidad de querer pasar un grato momento, lo primero que hacemos es salir de Lima, sí. ¿Cierto? Algunos le dicen Lima la horrible. Lima el la señor gris. López Aliaga, él nos habla de
Lima potencia mundial. ¿Qué significa eso? Ponernos a la altura, al menos, en primer lugar, a la altura de algunas capitales de América del Sur, como Argentina, perdón, como Buenos Aires, ¿cierto? Como Buenos Aires, como Sao Paulo, Río de Janeiro, ¿no? Entonces, el planteamiento intuyo que va en esa perspectiva. Eso va a implicar no solamente recursos, presupuesto, sino va a implicar también una política de disciplina fiscal en la Municipalidad de Lima, ¿no? Intuyo que por eso es que sus técnicos han detectado aproximadamente, imagínense, ¿no? 3.000 trabajadores fantasmas, ¿no? La Municipalidad de Lima equivale en personal a un aproximado de 4 ministerios a nivel nacional. Ahí nomás, sincerando los gastos, porque la municipalidad, vuelvo a repetir, no es una beneficencia, sino es la que administra nuestros tributos para el ornato y para mejorar, digamos, la calidad de vida de los limeños, ¿no? De las 40 y tantos distritos, ¿no? Entonces, eso, así como también el endeudamiento, que lo permite la ley, ¿cierto? Claro, con el respaldo del Poder Ejecutivo, me parece una importante perspectiva, ¿no? Para empezar, creo que también dentro de su política está el tema de las ollas, ¿no? De las ollitas, Sí, ¿no? Lo cual va vinculado al tema de del hambre, de la luz, del agua, ¿no? Agua para todos, etcétera, ¿no? Son aspectos, y la seguridad ciudadana. Esos son aspectos, son prerequisitos para hablar de una potencia mundial. Y la lucha contra la informalidad también, ¿no? Pero no desde el punto de vista restrictivo, sino también desde el punto de vista cómo te ordenamos tu pequeño empresario. Creo que eso es un punto positivo de lo que he mencionado hoy día. Exacto. En ese tema de la informalidad, la ley orgánica reconoce el comercio ambulatorio. El Perú es un país primario exportador. El Perú no es un país industrial y por lo tanto esa labor informal o ambulatoria es reconocida por la ley. Lo que se tiene que hacer es de organizarla de manera muy, así como sucede en el Cusco. En el Cusco el comercio ambulatorio está tan organizado que ya no parece tan ambulatorio, ¿cierto? Entonces Lima requiere eso y para eso se necesita una municipalidad con objetivos claros y precisos y obviamente imponer el orden, ¿no? Y digo la palabra imponer porque la municipalidad es una institución del Estado y el Estado cumple un rol no solamente de regulación verbal, de regulación teórica, sino también de implementar a través de su fuerza coactiva, me refiero al área de coactivos, me refiero a la seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? De esa manera se pondrían las piedras angulares, vuelvo a repetir, no solo para Lima, sino para que esto irradie a las diversas jurisdicciones de nuestro país. Bien, muchas gracias Luis Pastor, experto en temas municipales. Nos ha quedado clarísima cuál es su visión de lo que ha ocurrido hoy día con el discurso del señor Rafael López Aliaga. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias.